Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 436 al 445. Cristo, numeral 436. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, y también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Numeral 437. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Lucas 2, versículo 11. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Juan 10, versículo 36. Concebido como santo. Lucas 1, versículo 35. En el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 20. Para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Mateo 1, versículo 16. Numeral 438. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido. El que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre. El que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10, versículo 38. Para que Él fuese manifestado a Israel. Juan 1, versículo 31, como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Marcos 1, 24, Juan 6, versículo 69 y Hechos 3, versículo 14. Numeral 439. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico, hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Numeral 440. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo. Juan 3, versículo 13. A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20, versículo 28. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2, versículo 36. Hijo único de Dios, numeral 441.
Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Numeral 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, versículo 16. Porque éste le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, versículo 17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas 1, versículos 15 al 16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Hechos 9, versículo 20. Este será, desde el principio, el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Numeral 43. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, fue porque éste lo dejó entender claramente ante el Sanedrín a la pregunta de sus sacerdotes, de sus acusadores. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Lucas 22, versículo 70. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orad así, Padre nuestro. Mateo 6, versículo 9. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Juan 20, versículo 17. Numeral 444. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Juan 3, versículo 16, y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3, versículo 18. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15, versículo 39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título, Hijo de Dios. Numeral 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículo 4. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.